Hola, bienvenido o bienvenida a Inhabita, un espacio de alguien que no lo tiene todo resuelto, pero sí de alguien que está aprendiendo a habitarse en medio de todo lo que siente. Hoy quiero hablar de algo que casi nadie te prepara a sentir cuando una relación termina y es la culpa, porque uno siente que cuando algo se acaba lo más fuerte va a ser que sí, el llorar, extrañar, escuchar canciones tristes como si fueran terapia oficial de la ruptura a las 2 de la mañana y si pasa, ojo, eso sí va a haber sí o sí, fijo. Pero hay algo más silencioso, más incómodo, más confuso y es la culpa. Y no es la culpa clara tipo, hice algo horrible, lo arruiné, no. Es la culpa emocional, mezclada con la nostalgia, con la duda, con el miedo, como si tu mente hiciera una junta intensa sin avisarte. Eso llega así de repente. Esa sensación de, y si exageré, y si solo era un mal momento, y si solo tenía que aguantar un poquito más, y de repente te conviertes en el juez, abogado y víctima en el mismo caso. O sea, es como que todo se mezcla al mismo tiempo. Y es que, ojo ahí, la culpa no se siente igual en todas las personas. Y aquí es donde se vuelve bastante interesante y es que no todos viven esa culpa de la misma forma. Por ejemplo, ¿se acuerdan que en el episodio anterior les hablé algo sobre el apego? Bueno, aquí vamos otra vez a volver a tocar el apego porque es que se van a dar cuenta que esto influye muchísimo en cómo nos sentimos en una ruptura también. Y es que eso no se habla tanto, pero explica demasiadas cosas. Porque es que nos damos cuenta que hay personas que, por ejemplo, cuando terminan una relación están súper tranquilos. Algunos que, bueno, tú ves que se están volviendo locos. Otros que, bueno, más bien pareciera que no les importa. O sea, no están ni felices, pero tampoco están tristes. Y es que esto va dependiendo del apego. Por ejemplo, en el caso del apego ansioso, yo digo que la mente literalmente se convierte en un bucle. Por ejemplo, si sufres de este apego, la culpa no llega suave, llega con ese volumen altísimo. Es como que si tu mente te dijera, ok, terminaste, pero ¿y si te equivocaste? ¿Y si aún había algo que salvar? ¿Y si esta decisión fue la incorrecta del universo? Como que tú dices, bueno, ajá, empiezas a revisar todo y dices mensajes antiguos, conversaciones que antes no tenían ni siquiera importancia, el ok más seco que al final, que ahora parece como una señal cósmica de abandono y de ahí viene algo muy real. La culpa se mezcla con la ansiedad. La ansiedad te hace sentir que tienes que resolver todo ahora, ya, inmediatamente, o vas a perder algo para siempre. Es como que si tu mente no aceptara ese cierre y siguiera abriendo pestañas emocionales como un navegador con 47 pestañas abiertas al mismo tiempo. Así tal cual está la mente de la persona que sufre un apego ansioso. Luego tenemos el apego evitativo, que esta culpa es diferente. ¿Por qué? Porque llega literalmente muchísimo tiempo después. Acá la historia cambia totalmente, literalmente. Al principio puede haber como un alivio, es como, ok, necesito espacio, calma, necesito respirar, pero después todo queda en silencio. Aparece la culpa, eh, no inmediata, no obvia, sino como una notificación antigua que vos ignoraste y igual llegan a algún punto. Y de ahí empiezas a pensar, ok, tal vez sí sentía cosas, pero ya no sé qué hacer con esto porque ya pasó. Entonces, ¿ahora qué hago con esto que estoy sintiendo? Sí, ajá, y ahora... Y es que esto genera una especie de desconexión emocional rara, como si tu mente dijera archivo cerrado, pero el corazón no tuviera como que firmado ese cierre en su totalidad. Y aquí es como esa batalla constante entre el corazón y la mente, entre si siento o no siento. En el caso de ellos, la mente está totalmente cerrada, mientras que el corazón todavía está ahí sufriendo muchísimo sin darse cuenta. Luego tenemos el apego seguro. Aquí la culpa es sin un drama como permanente. No es que signifique que no tenga culpa, ojo, no estoy diciendo, pero no se queda con eso. Puede decir, bueno, esto dolió, pero era necesario. Y aunque haya tristeza, no hay una guerra constante, no hay castigo emocional, no hay reconstrucción infinita de algo que ya evidentemente pasó. Entonces, ¿cómo es realmente la culpa después de terminar? Algo que estoy empezando a entender de esto es que la culpa no siempre significa error. A veces significa vínculo, significa que te importó, significa que no eres indiferente. Es decir, no porque lo sientas o no lo sientas significa que alguna de estas cosas cambia, no, sino que el problema es cuando la culpa empieza a transformarse en una historia mentalmente interminable, donde tú eres el único responsable de todo lo que pasó, sintió y dolió. Y eso no es así. Aquí si estamos hablando de un vínculo, o como siempre les digo, no nada más amoroso, puede ser también amistades, familiares,
no estabas tú solito, estaba también la otra persona. Entonces, ojo, aquí hay como que pensar y decir, ¿qué está pasando acá, pues? Ahora, vamos a darle un foco a esto porque es lo más importante que quiero darle hincapié, y es cómo manejar la culpa después de una ruptura. Y aquí hay que ir un poquito más despacio porque esto es muy importante. No basta con entenderla, como les mencioné anteriormente con otros temas. También hay que aprender a vivir con ella, porque eso nunca se va, jamás se irá, porque es una historia, es algo que tú viviste. Eso constantemente estará contigo. Primero, la culpa no siempre es una brújula confiable. Sentir o no culpa automáticamente no significa que te equivocaste. A veces solo significa que te importó profundamente lo que pasó y por eso te estás sintiendo como te sientes. Diferenciar entre dolor y error. A veces puede doler muchísimo y aún así ser correcto para ti. El dolor no siempre es una señal de equivocación, a veces es señal de cambio. 3. No confundir aguantar con amar mejor. Tu mente, después de una ruptura, puede romantizar el pasado. Te dice cosas como que quizás nunca debiste quedarte un poco más. Quedarte un tiempo más en algo que ya se estaba rompiendo no es amor. Es postergar una salida que ya era necesaria. 4. Preguntarte por qué y dónde, desde cuándo lo decidiste. Esto ayuda muchísimo. Me fui desde el cansancio emocional, o desde la rabia, o desde el amor propio que ya no podía sostener ahí. Y ojo, esto no es lo mismo. 5. Entender la culpa, que la culpa también es apego. A veces la culpa no es tanto sobre la otra persona, sino sobre la dificultad de soltar el vínculo. Es tu mente intentando romper el lazo emocional de golpe, aunque ya haya terminado. Y 6, volver a ti, aunque incómodo. Después de una ruptura, la pregunta más importante no es solo hice lo correcto, sino también cómo estoy yo ahora. Y creo que estoy aprendiendo poco a poco, y es que no termina necesariamente en convertirse en esa culpa permanente. A veces significa que no tomaste la decisión con la versión de ti que eras en ese momento, con lo que sabías, con lo que podías sostener, con lo que sentías tú realmente. Y eso no te hace mala persona, te hace humana. Si estás escuchando esto y estás pasando por una ruptura, culpa, dudas, pensamientos que no te paran, de verdad no estás solo. Quizás no es que lo hiciste a mal, quizás solo estás aprendiendo a no quedarte donde ya no eras tú, donde no te sentías tú mismo. Y esto, aunque duela, es crecimiento, y no solamente es por ti, es también por la otra persona. Así que recuerda siempre cuidar ese corazoncito hermoso que tienes, y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.